Agradezco mucho el haberme invitado a charlar un poco con ustedes sobre la situación macroeconómica y plantearle algo que vengo sosteniendo desde hace tiempo, y es que es muy difícil hacer proyecciones en macroeconomía, porque un sistema macroeconómico es un sistema de ecuaciones en el cual las variables son más que las ecuaciones. Por lo tanto, siempre hay una indeterminación en el resultado. Obviamente, yo digo eso y tiene que haber evidencia empírica que al final de la charla la voy a cambiar. Reitero, agradezco mucho, me trae muchos recuerdos. Rotary Montevideo. Durante muchos años viví bastante de adentro lo que ocurría en el Rotary, porque mi suegro llegó a ser, dentro del Rotary, el representante del presidente del Rotary Internacional. Entonces, siempre viajaba a su representación y demás, y contaba las cosas que veía y que obviamente le encantaba transmitir. Mi suegro vivió desde la década del 50 metiendo pata, como se dice actualmente, en Rotary. Su nombre es Aquiles Guerra, tal vez ustedes lo conocen, tal vez no, pero no siempre lo han hecho. Muy amigo de Eddie, de Roca. Bueno, muy bien. Dicho esto, yo voy a tratar de comenzar a charlar un poco con ustedes sobre la macroeconomía. Macroeconomía, el problema central de la macroeconomía es distinto al de otras disciplinas económicas. Es distinto a la microeconomía, pero tiene fundamentos microeconómicos. La microeconomía es la que define o la que genera los determinantes o enseña sobre los determinantes de la demanda individual y de mercado con bien un servicio, los determinantes de la oferta de una empresa o del mercado de un servicio, y analiza cómo se forman los precios en distintos tipos de mercado, en competencia, monopolios, oligopolios, monopsonios, oligopsonios y cosas por el estilo. Por lo tanto, uno cuando ve a la micro dice, bueno, de ella es lógico que dependan que surjan las otras disciplinas, como la teoría del comercio internacional y cosas por el estilo. No voy a entrar en eso. La macro es otra cosa. El problema central de la macro es cómo resolver problemas que se dice que son de naturaleza interna, como puede ser, por ejemplo, el comportamiento de la actividad económica, el comportamiento de los precios, y también trata con desequilibrios de naturaleza externa, es decir,
desequilibrios que tienen que ver con la balanza de pagos en un sistema de tipo cambio fijo o con la cuenta corriente de la balanza de pagos, con el comercio de bienes y servicios. En el caso que sea un sistema de tipo cambio global. Así que esa es básicamente la macroeconomía. Nosotros podemos encontrar, entonces, podemos encontrar distintas combinaciones de problemas e encasillar a cualquier país en algo de esto. Por ejemplo, hay países que tienen recesión, que es un problema de nivel de actividad, problema macroeconómico, que tienen inflación y que tienen problemas de balanza de pagos. Embajador, Argentina es un ejemplo de ese tipo de desequilibrios. ¿Qué quiero decir? Tiene problemas inflacionarios, tiene problemas de nivel de actividad que se van a, lamentablemente, que se van a agravar prácticamente y ni que hablar de los problemas de balanza de pagos. Después cuando hablemos de Argentina lo vamos a decir. Pero también hay otras combinaciones. Hay otras combinaciones, como por ejemplo la que dice recesión, deflación y no problemas de balanza de pagos, como Japón, por ejemplo. Y ahí vamos a encasillar a Uruguay también, pero más adelante. Así que macroeconomía lo que hace es analizar los desequilibrios que se puede presentar una economía determinada. Eso es básicamente lo que es esto. Ahora, obviamente cuando uno va al médico y le dice tengo tal problema, tal otro problema, le pregunta de inmediato, bueno, ¿y cómo lo solucionamos? Y la solución en macroeconomía se puede lograr a través del manejo de tres políticas: la política fiscal, la política monetaria y la política cambiaria. La política fiscal tiene instrumentos que son el gasto público y la tributación o la presión tributaria. Si sube la presión tributaria es una política fiscal contractiva. Si baja la presión tributaria es una política fiscal expansiva. Si sube el gasto es expansiva, si baja el gasto del gobierno es recesiva, digamos, contractiva. La política monetaria tiene sus instrumentos también. En Uruguay, por ejemplo, la cantidad de dinero primario, es decir, los billetes y monedas en circulación, se manejan a través de operaciones de mercado abierto, es decir, a través de la compra de letras de tesorería que estén en el mercado, de la operación monetaria, o a través de la venta o la colocación de las letras. Si se quiere absorber la cantidad monetaria de dinero, de emisión, se colocan letras. Si se quiere no esterilizar, sino lo contrario, aumentar la cantidad de dinero, se compra, y para comprar el Banco Central tiene obviamente que emitir dinero. Pero también tiene otros instrumentos para manejar la creación secundaria de dinero, es decir, la que realizan los bancos, y eso es a través de los encajes. Así que acá lo que hemos visto es, hasta ahora, es que hay desequilibrios macroeconómicos que se pueden corregir con la política fiscal, con la política monetaria y finalmente también usando la política cambiaria. Flotación significa no intervención del Banco Central, por lo cual el Banco Central no debería perder reservas. ¿Por qué? Simplemente porque lo que emite
va a estar contra los créditos, es decir, es un manejo, es un análisis, digamos, contable. En tres partes hay una, el Banco Central no interviene para comprar o vender reservas, por lo tanto, porque flota, el mercado es el determinante importante, por lo tanto, lo que va a ocurrir es que no va a haber una balanza de pagos. Eso por un lado. Muy bien, ahora la situación macroeconómica entonces que se analiza en macroeconomía, ¿cómo llega a darse? Es decir, ¿cómo ocurre cierta situación macroeconómica, por ejemplo, la de la inflación, recesión, etc.? Y bueno, ahí hay varios factores que influyen a este nivel. ¿Cómo se llega a una determinada situación macroeconómica o a cualquier situación macroeconómica? ¿Cuáles son los factores que inciden? Y bueno, los factores son básicamente los que voy a expresar ahora. Factores internacionales, factores regionales, la situación política del país y la combinación de políticas que se estén